¡Atención México! Sheinbaum pulverizó a los medios corruptos del viejo régimen que salieron a gritar censura sin leer ni una sola línea del documento. El ridículo fue histórico y lo analizamos todo. Hace exactamente 48 horas, los grandes medios de comunicación de este país lanzaron una alarma. Dijeron que el gobierno de Claudia Sheinbaum quería censurar a la prensa. Dijeron que los nuevos lineamientos de audiencias eran un instrumento de control gubernamental. Dijeron que la libertad de expresión estaba en peligro. Y mientras lo decían, Sheinbaum ya tenía la respuesta diseñada, ya tenía el argumento construido, ya tenía el tablero listo. Porque lo que los medios corporativos no te van a decir es esto: las sanciones no son contra el periodista, son contra el dueño del medio. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Pero hay algo más, algo que ningún noticiero convencional va a desarrollar esta noche, algo que tiene que ver con quién designa al defensor de las audiencias, cómo funciona ese mecanismo y por qué ese detalle convierte el argumento de censura en el error de cálculo más costoso que la industria mediática mexicana ha cometido en décadas. Y la pregunta que nadie en los grandes medios está respondiendo es esta: ¿por qué los consorcios de radio y televisión más poderosos de México salieron a gritar censura antes de leer el documento completo? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no años, décadas. Durante más de 40 años, la relación entre el Estado mexicano y los grandes medios de comunicación funcionó bajo un manual conocido, cómodo y rentable para ambas partes. El gobierno compraba publicidad oficial, los medios bajaban el volumen de la crítica, el ciudadano recibía información filtrada, seleccionada, procesada por intereses que nunca aparecían en pantalla. Eso se llamaba autorregulación. En la práctica, era un pacto de silencio financiado con dinero público. Los gobiernos del PRI lo perfeccionaron, los del PAN lo heredaron sin cuestionarlo, y las audiencias mexicanas pagaron la cuenta durante décadas sin saber que existía una cuenta que pagar. No había defensor de audiencias en la mayoría de los medios, no había mecanismo formal de réplica, no había obligación de distinguir entre noticia y opinión, entre publicidad y contenido informativo. El ciudadano no era un sujeto de derecho frente a los medios, era un consumidor sin opciones. Ese era el orden que funcionaba, ese era el manual del viejo régimen mediático, y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El 27 de julio de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puso a consulta pública los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias. No fue una ley, no fue un decreto, fue una consulta abierta, documentada, con un proceso formal para recibir observaciones de cualquier actor del sector. Eso es lo que los medios corporativos llamaron censura, porque la Cuarta Transformación no llegó a negociar con el viejo pacto mediático, llegó a romperlo. Y Sheinbaum no lo hizo con una ley draconiana en el Congreso, ni con un decreto presidencial en la madrugada. Lo hizo con un proceso técnico, transparente, abierto a la ciudadanía. Ese es el estilo, esa es la diferencia. Mientras los gobiernos del pasado negociaban en privado y entregaban en silencio, Sheinbaum construye en público y gana por los argumentos. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión no cometió un error, cometió 3, y cada uno pareció una decisión inteligente en su momento. El primero lo cometieron semanas antes del 27 de julio, cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones comenzó a trabajar en los lineamientos. La CIRTE tuvo la oportunidad de estar en la mesa, de participar en el proceso técnico, de moldear el texto desde adentro. Decidieron no hacerlo, calcularon que su peso político era suficiente, que bastaba con esperar, observar y bloquear cuando el documento apareciera en público. Eso pareció inteligente. Los grandes consorcios mediáticos de México llevan décadas bloqueando regulaciones incómodas con exactamente esa estrategia. Lo que la CIRTE no calculó era que esa decisión acababa de entregarle a Sheinbaum el argumento más poderoso de todos, que los medios no querían participar en la construcción de una regulación que protege a sus propias audiencias. Ese fue el primero.
El segundo error llegó el 27 de julio, el mismo día en que los lineamientos se publicaron para consulta pública. La CIERT no esperó a leer el mecanismo completo, publicó una declaración que acusaba al gobierno de querer definir qué es información falsa o descontextualizada, encuadrando los lineamientos como un instrumento de censura gubernamental antes de analizar quién tenía el poder real en el proceso. Esa declaración sonó contundente, generó cobertura inmediata, los medios de oposición la amplificaron, pareció inteligente, parecía el movimiento perfecto para ganar el debate de narrativa antes de que nadie lo leyera. Lo que la CIERT no calculó era que el texto de los lineamientos decía exactamente lo contrario de lo que acababan de declarar. El defensor de las audiencias no lo nombra el gobierno, lo nombra el propio medio. El gobierno no define qué es información falsa y la sanciona directamente. El mecanismo de autorregulación queda en manos del concesionario, con el defensor como figura interna, no externa. En cuanto alguien leyó el documento con atención, la declaración de la CIRT se convirtió en evidencia de que habían reaccionado sin leer, y Sheinbaum lo usó. Lo usó al día siguiente, el 28 de julio, en su conferencia mañanera ante millones de mexicanos. El tercer error fue el más costoso. La oposición del PAN y del PRI, junto con algunos comunicadores, amplificaron el argumento de censura en las horas siguientes sin verificar los hechos base. Hablaron de libertad de expresión en peligro, de periodistas sancionados por sus opiniones, de un gobierno que quería controlar el contenido de los medios. Ninguno de esos escenarios estaba en los lineamientos, pero el ruido ya era demasiado grande para ignorarlo. Y ahí estaba la trampa, porque al hacer tanto ruido tan rápido sin leer el documento, forzaron a Claudia Sheinbaum a explicar el mecanismo completo en público, en detalle, con precisión técnica, ante la audiencia más grande que tiene México cada mañana. No fue una conferencia de prensa incómoda, fue una clase magistral sobre derechos de audiencias financiada involuntariamente por la CIRT y la oposición. Se equivocaron de forma catastrófica. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras la CIRT gritaba censura, Sheinbaum ya tenía la respuesta lista. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. El primer movimiento fue la consulta pública misma. Publicar los lineamientos bajo un proceso formal de consulta no fue un trámite burocrático, fue una decisión estratégica, porque una consulta pública significa que cualquier crítica al documento puede canalizarse dentro del proceso, no afuera. Cuando la CIRT dijo, estos lineamientos son peligrosos, la respuesta institucional ya estaba lista. Perfecto, presenten sus observaciones en la consulta, para eso está abierta. El terreno de batalla ya estaba elegido, y lo eligió Sheinbaum. El segundo movimiento fue Luisa María Alcalde. La consejera jurídica de la Presidencia de la República no fue enviada a Moguagua a negociar una retirada, fue enviada a abrir un diálogo con la CIRT en los términos que Sheinbaum decidió, dentro del marco de los lineamientos, no fuera de él. Le pedí a Luisa María que pudiera entrar en contacto con la Cámara de Radio y Televisión, con todos aquellos que tuvieron dudas sobre la regulación de los lineamientos que se plantearon, dijo la presidenta el 28 de julio. Eso no es una concesión, es una invitación a sentarse en la mesa que el gobierno ya tiene servida. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más letal. Los lineamientos incluyen obligaciones que ya existen en el marco legal mexicano de telecomunicaciones. No difundir información falsa como si fuera actual, distinguir entre noticia y opinión, garantizar el derecho de réplica. No son nuevas, son obligaciones que ya tenían los concesionarios y que nunca se habían instrumentado con un mecanismo administrativo claro. Lo que Sheinbaum hizo no fue inventar una regulación nueva, fue darle dientes a una regulación que ya existía. Y al hacerlo, colocó a los grandes medios en una posición imposible. Oponerse a los lineamientos equivale a decir públicamente que no quieren cumplir con obligaciones que ya tenían. Eso no es censura, es rendición de cuentas. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. El 28 de julio, a las horas de la conferencia mañanera, el argumento de censura comenzó a derrumbarse en tiempo real. No porque alguien lo atacara frontalmente, sino porque Sheinbaum explicó el mecanismo
con una precisión que dejó sin piso a sus críticos. Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo, como el nombramiento de un defensor de las audiencias, afirmó la presidenta. Una oración, un argumento, el debate cerrado. Porque esa frase no es una opinión política, es la descripción técnica de un mecanismo administrativo, y contra eso no hay narrativa de censura que sobreviva. La CIRT quedó en una posición que no tenía salida limpia. Si insiste en que los lineamientos son censura, queda como una industria que no leyó el documento que está atacando. Si acepta el mecanismo, queda como una industria que salió a gritar censura sin razón. Cualquier camino que tome, el daño ya está hecho. Y mientras los consorcios mediáticos procesaban esa posición imposible, algo más estaba ocurriendo. El ciudadano mexicano estaba escuchando. Por primera vez en décadas, un gobierno le explicaba a la audiencia que tiene derechos frente a los medios que consume, que puede exigir réplica, que tiene derecho a saber cuándo le están vendiendo publicidad disfrazada de noticia, que existe un mecanismo formal para reclamar. Ese ciudadano no es abstracto, es el trabajador que vio una nota falsa en la televisión abierta y no supo a quién reclamarle. Es la madre de familia que escuchó un rumor amplificado como noticia verificada. Es el joven que lleva años viendo cómo la línea entre opinión e información desaparece en los grandes noticieros. Para todos ellos, el defensor de audiencias no es un tecnicismo regulatorio. Es la primera vez que alguien les dice que su queja importa. Y eso, los medios corporativos no lo van a reportar, porque esa es exactamente la historia que los convierte en los responsables. Ahora viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches. Porque la estrategia de Sheinbaum no fue una respuesta improvisada a una crisis mediática. Fue un mecanismo de relojería, diseñado con precisión, activado en secuencia, irreversible desde el momento en que comenzó a moverse. La primera pieza era la consulta pública. Sin ella, el resto no funciona. Publicar los lineamientos bajo un proceso formal de consulta no es un gesto democrático decorativo, es una trampa legal perfecta, porque convierte cualquier crítica externa en una obligación de participar internamente. Si tienes objeciones, preséntelas en el proceso. Si no las presentas, renuncias a tu argumento. La CIRT gritó desde afuera, y al gritar desde afuera, perdió el único terreno donde podía ganar. La segunda pieza era el mecanismo del defensor de audiencias, y esta es la pieza que nadie en la oposición leyó con cuidado. El defensor no lo nombra el gobierno, lo nombra el propio concesionario. Eso significa que Sheinbaum no está colocando un inspector gubernamental dentro de los medios, está obligando a los medios a nombrarse su propio inspector, a crear internamente una figura que responda ante las audiencias, no ante el Estado. Es autorregulación con consecuencias, no es control gubernamental. Y la diferencia entre esas dos cosas destruye el argumento de censura desde sus cimientos. La tercera pieza es la que nadie vio venir. Las obligaciones contenidas en los lineamientos, no difundir información falsa como si fuera actual, distinguir entre noticia y opinión, garantizar el derecho de réplica, no son invenciones de la Cuarta Transformación, están en el marco legal de telecomunicaciones mexicano desde hace años. Lo que Sheinbaum hizo fue crear el instrumento administrativo para hacerlas exigibles. Eso es lo que hace el movimiento irreversible, porque ahora cualquier gobierno futuro de cualquier partido tendrá ese instrumento disponible. La regulación ya no depende de la voluntad política de una administración, quedó institucionalizada. Y aquí viene el loop 2, la pregunta que ningún medio está haciendo todavía. ¿Qué pasa cuando un concesionario se niega a designar su defensor de audiencias? ¿Qué tipo de sanción entra en juego? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién lo activa? Esa pregunta no está respondida en los titulares de hoy, pero su respuesta va a definir si estos lineamientos tienen dientes reales o son solo papel con buenas intenciones. Y la responderemos en este canal en cuanto la reunión entre Luisa María Alcalde y la CIRT arroje resultados concretos. Lo que el PRI nunca se atrevió a hacer, lo que el PAN nunca quiso intentar. La Cuarta Transformación lo construyó, lo publicó, lo abrió a consulta y lo defendió públicamente. Eso no es casualidad, es la expresión más precisa de lo que significa la soberanía informativa de un pueblo. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que esto significa en 3 dimensiones.
porque este hecho no termina en la pantalla de tu televisor. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Cada familia que tiene un televisor o un radio en su casa es audiencia de un concesionario regulado por estos lineamientos. Esos son decenas de millones de personas. Por primera vez en la historia regulatoria de los medios mexicanos, esas personas tienen un mecanismo formal para exigir réplica cuando un medio difunde información que las afecta directamente. Tienen el derecho reconocido a saber cuándo un contenido es publicidad y cuándo es información periodística. Tienen la garantía de que el medio no puede presentar información histórica como si fuera actual para manipular la percepción de la realidad. Eso no es un tecnicismo, es el reconocimiento legal de que el televidente tiene derechos, que no es solo un receptor pasivo de lo que los dueños de los medios deciden transmitir. Segunda dimensión, México como nación. Durante décadas, la debilidad regulatoria de México frente a sus grandes consorcios mediáticos fue una herramienta de presión política interna. Los medios sabían que podían negociar su cobertura a cambio de publicidad oficial. Sabían que el Estado no tenía instrumentos administrativos claros para exigirles rendición de cuentas ante sus audiencias sin arriesgarse a una acusación de censura. Esa vulnerabilidad estructural desaparece con estos lineamientos, no porque el gobierno ahora controle los contenidos, sino porque ahora existe un marco legal que separa con claridad qué es regulación legítima del Estado y qué sería censura. Y esa separación le da al gobierno mexicano una posición mucho más sólida frente a los consorcios. México ya no negocia en la oscuridad, negocia con un instrumento legal en la mano. Tercera dimensión, el precedente global. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Decenas de naciones en desarrollo enfrentan exactamente el mismo dilema: cómo regular a los grandes medios privados sin caer en la trampa de la acusación de censura. Lo que México acaba de demostrar es que existe un camino, un proceso de consulta pública transparente, un mecanismo de autorregulación con consecuencias administrativas claras, una figura interna nombrada por el propio medio que responde ante las audiencias, no ante el Estado. Ese modelo puede replicarse y varios países del sur global están observando cómo termina este proceso. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. El 28 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum dijo algo que pareció simple, no lo era. Las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo, como el nombramiento de un defensor de las audiencias. Esa frase tiene 4 capas. La primera capa es técnica. Define con precisión quirúrgica qué sanciona y qué no sanciona el mecanismo. Cierra la puerta al argumento de censura antes de que alguien pueda abrirla. La segunda capa es política. Le habla directamente a la CIRT. Le dice que el gobierno conoce el mecanismo mejor que ellos mismos lo presentaron públicamente, que no hubo lectura descuidada del lado del gobierno, que la lectura descuidada fue del lado del adversario. La tercera capa es ciudadana. Le habla al mexicano que estaba escuchando sin saber si preocuparse. Le dice que nadie va a ir a la redacción de un periódico a sancionar a un reportero por su nota. Le dice que el periodista está protegido, que el objetivo es el concesionario, no el comunicador. Cuando dijo, imagínense, sería absurdo, no estaba improvisando una muletilla coloquial. Estaba cerrando el debate con una imagen que cualquier ciudadano puede procesar en 2 segundos. Un inspector gubernamental persiguiendo a un reportero. ¡Absurdo! ¡Imposible! ¡No es esto! La cuarta capa fue la más silenciosa. Al calificar de absurda la posibilidad de sancionar a un reportero, Sheinbaum colocó a quienes habían propagado ese escenario en una posición incómoda. No los atacó, los dejó con su propio argumento desmontado. Eso es más poderoso que un contraataque, porque un contraataque genera debate. Un argumento desmontado con precisión genera silencio. Y eso fue exactamente lo que siguió. Esto es Sheinbaum, no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Hay un hilo que todavía está suelto y es el más importante de todos. Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, tiene una reunión pendiente con la CIET y con todos los actores del sector que plantearon dudas sobre los lineamientos.
Esa reunión no ha ocurrido todavía y lo que salga de ella va a definir tres cosas. Primero, si los lineamientos se modifican, hay que preguntarse quién cedió, en qué términos y por qué. Porque no toda modificación es una derrota. Sheinbaum dejó claro que el proceso de consulta existe exactamente para hacer precisiones. Una modificación técnica que aclara el alcance es un proceso funcionando bien. Una modificación que vacía el mecanismo de sus consecuencias administrativas es otra historia. Segundo, si los lineamientos no se modifican en lo sustancial, la CIRT va a tener que decidir si acepta el marco o escala el conflicto. Y escalar el conflicto significa llevar el argumento a tribunales, con un documento de lineamientos que está anclado en obligaciones legales preexistentes. Ese no es un terreno favorable para los consorcios. Tercero, y esto es lo que nadie está calculando todavía, la consulta pública cierra, los lineamientos se publican en su versión final. Entonces comienza la implementación. ¿Cuántos concesionarios van a designar a su defensor de audiencias en tiempo y forma? ¿Cuántos van a intentar nominar una figura decorativa sin funciones reales? ¿Y qué pasa cuando las primeras audiencias empiecen a presentar quejas formales ante esos defensores? Ese proceso va a ocurrir en los próximos meses y va a generar historias concretas, con nombres, con concesionarios específicos, con audiencias reales, exigiendo derechos reales. México llegó a este momento con décadas de vacío regulatorio en materia de derechos de audiencias. Ahora tiene un instrumento, un proceso de consulta abierto y una reunión en curso que va a definir los detalles finales. Y lo que se viene en cuanto a esa reunión entre alcalde y la CIRT arroje resultados, va a cambiar la relación entre el Estado mexicano y los medios privados de una forma que no tiene marcha atrás. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué salió de esa mesa, quién cedió, qué se modificó, qué quedó intacto, porque lo que está a punto de definirse en esa negociación va a determinar si México tiene por fin un marco real de protección para sus audiencias, o si los grandes consorcios lograron vaciar el mecanismo antes de que naciera. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Recapitulemos lo que ocurrió en las últimas 48 horas. Lo que ocurrió. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias bajo un proceso de consulta pública abierta. Los grandes consorcios mediáticos, encabezados por la CIRT, salieron a declarar censura antes de leer el mecanismo completo, y Claudia Sheinbaum desmontó ese argumento en público, con precisión técnica, ante millones de mexicanos el 28 de julio de 2026. ¿Cómo ocurrió? No fue un golpe de suerte, fue una arquitectura construida en silencio. La consulta pública como terreno de batalla, elegido por el gobierno, el mecanismo del defensor designado por el propio medio como argumento irrefutable, y Luisa María Alcalde como la pieza que lleva el diálogo de vuelta a los términos que Sheinbaum decidió. Mientras el adversario gritaba, ella ya tenía la respuesta lista. ¿Por qué importa? Porque durante más de 4 décadas el ciudadano mexicano no tuvo mecanismos formales para exigirle rendición de cuentas a los medios que consumía. Ese vacío no fue un accidente, fue un diseño que benefició a los dueños de los medios, a los gobiernos que los necesitaban complacientes y a los partidos que compraban su cobertura con publicidad oficial. Lo que acaba de ocurrir es la primera grieta formal en ese diseño. Y las grietas, cuando están bien colocadas, no se sellan, se expanden. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días, cuando Luisa María Alcalde se siente con la CIRT, va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que los grandes consorcios mediáticos van a aceptar el marco de protección de audiencias o van a escalar el conflicto hasta los tribunales? Escríbelo en los comentarios, quiero leer lo que piensas. Hace 48 horas, los medios corporativos dijeron que la libertad de expresión estaba en peligro. Hoy, las audiencias mexicanas tienen más derechos que ayer. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!